Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra conferencia Importancia del comportamiento organizacional en las empresas, que será dictada por nuestro magíster, el señor y licenciado Eglenin Morrison. Gracias a nuestro rector de la universidad, José Abinader Corona, y a nuestro director del curso monográfico, Federico Núñez. El señor Morrison es economista, es escritor y tiene gran experiencia en la parte del comportamiento organizacional y liderazgo. Aquí le dejamos con nuestro señor, el licenciado y amigo Eglenin Morrison. Un líder es aquel que se hace cargo del estado de ánimo de los otros. Si tú eres capaz de hacerte cargo del estado de ánimo del otro, el otro se va a sentir próximo a ti, se va a sentir seguro contigo y te va a aceptar como líder. Este es un componente vital de las empresas, porque como están constituidas por individuos, hay un conjunto de emociones a flor de piel y situaciones que cada uno de los que son miembros de un equipo viven. Por eso, dentro de ese componente del liderazgo, John Maxwell dice que el liderazgo es influencia. Pero Bill Hybels, que es un gran autor también del tema del liderazgo, dice que el líder es aquel que es capaz de desatar el potencial humano del otro. O sea, a través quizás de una técnica de liderazgo que conocemos como el coaching, usted pudiera tener una labor de acompañamiento de su equipo o de una persona, si eres coach, para poder ayudar a que esa gente logre la realización de sus sueños. Por eso, en ese universo de conceptos, teniendo tan presente el tema del liderazgo, es sumamente importante el factor que trajo un autor al mundo organizacional. Primero, a la vida misma de los individuos. Me refiero a Daniel Goleman. Este es el inventor, un psicólogo organizacional, un estudioso de la conducta humana, de lo que es el concepto de la inteligencia emocional. Por eso es esencial este aspecto, porque ese concepto de inteligencia emocional también se trajo a las empresas. Y lo primero que nosotros, ustedes, ya que son hoy profesionales en las diferentes disciplinas y áreas de esta carrera de desarrollo organizacional, es vital que ustedes entiendan que hay que hacer estudios de clima laboral en las empresas. No pueden haber ambientes tóxicos. Tenemos que lograr ambientes productivos, generar sinergia de equipo. En las empresas no es como en las matemáticas, que 2 y 2 son 4. La sinergia de equipo, no de un grupo. Yo creo que es importante aquí señalar ese concepto, porque usted puede ser parte de una iniciativa, tiene un emprendimiento, ustedes son 20, 30 personas que están construyendo un sueño de generar una empresa X o Y en cualquier industria, pero son un equipo que no tienen un mismo fin, entonces son un grupo. Yo creo que es importante distinguir conjuntos de personas que tienen un mismo propósito, que hay una visión común y esa visión común se expresa en esa sinergia, entonces ahí se está dando una construcción de equipo de trabajo. Entonces, importante, para ir haciendo algunas acotaciones, es vital que usted entienda que debe de aplicar inteligencia emocional en la empresa. Es vital que usted pueda construir un equipo y ese equipo va en la misma dirección. Es vital que ejerzas el liderazgo y que reproduzcas el liderazgo en los demás. Es vital que entiendas que hay técnicas de liderazgo como el coaching. Entonces seguimos un poco construyendo toda esta visión. ¿Qué es la visión en liderazgo? La visión es una fotografía del futuro, pero hoy en tus manos. Les repito, la visión como definición es una fotografía del futuro, pero hoy en tus manos. Y desde el punto de vista organizacional le contaré el mejor enunciado de visión que se ha utilizado en estudios, en universidades, en los clubes de negocios de la Universidad de Harvard y muchas otras, que fue la tarea que se propuso el expresidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, que su enunciado de visión fue el siguiente: llevar un hombre a la luna, traerlo salvo a la tierra antes que se termine esta década. O sea, se propuso una tarea, y vamos a verlo nosotros en ese sentido, en esta reflexión como equipo, en este monográfico, que se propuso la tarea al presidente en ese momento, John Fitzgerald Kennedy, en una carrera del mundo de quién iba a ser la primera persona que lograra esa meta. Recordando que existieron esfuerzos en donde inclusive se llegó a despachar un cohete hacia la luna y tristemente no pudo retornar la gente a salvo. Por eso es importante que la misión tenga un norte, llevar un hombre a la luna,
traerlo salvo a la tierra antes de que termine la década. Y lo interesante de esta historia es que lo lograron y la humanidad vivió una experiencia interesante de escuchar a Neil Armstrong, uno de esos importantes líderes que pudo ser parte de la construcción de esa historia. ¿A qué entonces me refiero? Si vemos esto desde el punto de vista de la empresa, es importante que nosotros entendamos que estamos llamados hoy, este equipo enorme de líderes que está presente en este monográfico, a tener claro una visión del futuro, una foto primero de tu futuro personal. ¿A dónde te ves en 10 años? Y sobre la base de eso entender que la ruta, el camino hacia la realización de esa meta, de ese sueño, estará no en línea recta. El éxito es una carrera de velocidad, no, es una carrera de resistencia. Por eso hay una curva sinusoidal de altas y bajas en ese camino. Y por eso te hablaré del segundo componente más importante del liderazgo, que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que procede de la física, que le designa la capacidad de algunos materiales para doblarse en la física, para doblarse, pero no llega a partirse. Entonces, ese concepto de resiliencia, que es un concepto que proviene de la física, se trajo al mundo del liderazgo para entenderlo de la manera siguiente. Hay que ser resiliente, o sea, resiliente es aquel en el liderazgo que posee la capacidad para sobreponerse a los fracasos, a las adversidades, para mantenerse en pie de lucha, con dosis de perseverancia, con tenacidad y con actitudes correctas para avanzar en contra de la corriente y superarte. Yo quiero traerte entonces un ejemplo para asimilar el concepto de resiliencia. Te voy a dar dos. En este caso, recuerdo siempre en estas disertaciones la historia de una niña que con 3 semanas de nacer, esa bebé tuvo un episodio de salud, le dio una fuerte fiebre. Fue tan fuerte la fiebre que quedó ciega, no vidente. Y ella evidentemente tuvo que en esa realidad expuesta al mundo sobreponerse, estudió con el sistema Braille, se superó, se preparó y estudió. Yo le estoy hablando de la historia inspiradora de Helen Keller. Helen Keller, entonces, cuando se desarrolló, pasó el tiempo, se convirtió en una líder de referencia. Es inspirador el episodio siguiente. En una actividad en Europa, miles de personas asistieron a ver el testimonio de vida y el éxito de esta gran mujer. Y cuando concluye esa actividad, una periodista se acercó a ella, a Helen Keller, y le preguntó qué sería peor que nacer o quedarse ciego. Y Helen Keller, con su mecanismo de comunicación, le dijo lo siguiente, un mensaje que quiero regalarte en este día para que te inspires y lo tomes de referencia. Le dijo, peor que quedarse ciego sería tener la vista, pero no tener visión, no saber hacia dónde vas. Yo creo que es importante porque ya les expliqué en términos organizacionales la visión, verlo desde la óptica personal y entender que tenemos que sobreponernos a las dificultades. Todos, amigos y amigas, hemos estado expuestos en el último periodo, 2 años, a los procesos de la pandemia. Todos de alguna manera perdimos seres queridos. Esos fueron procesos bastante tristes, procesos en donde el alma humana se vio constreñida. Pero siempre debe de existir una visión renovadora, siempre debe de existir una postura de lo que debe de ser la fe y la esperanza. De la misma manera, para seguir profundizando en el componente para mí más importante del desarrollo organizacional, de la construcción de un clima laboral, que es el liderazgo, que es el primer componente que quiero señalarles a ustedes, les quiero hablar de Nelson Mandela. Y este hombre extraordinario se pasó 27 años en prisión. Caramba, todos en el periodo del COVID estuvimos quedándonos en casa. Había hasta una campaña del mundo, quédate en casa. Y sobre la base de esa campaña, vivimos las limitaciones de lo que era para nosotros estar privados de la libertad, en este caso para cuidar nuestra salud. ¿Qué pasa con este ejemplo de Nelson Mandela? 27 años en prisión, que él no había cometido ningún delito porque un líder es capaz también de desafiar el status quo, lo establecido.
y él entendía que habían factores que no eran los correctos y que él no lo podía aceptar como individuo en su sociedad. ¿A qué factores me refiero? Me refiero a un sistema opresor y racista denominado el apartheid. Y este hombre luchó con ahínco, con voluntad, con carácter y con coraje, luchó por esos principios de igualdad en Sudáfrica. Pero cuando duró esos 27 años, que fueron difíciles, en esos 27 años perdió su madre. Su madre falleció. Ese golpe duro, difícil, tampoco le permitió sensibilidad a sus opresores. No le permitieron ir a darle el último adiós a su madre. No obstante, su hijo también falleció en un accidente de tránsito. Tampoco le permitieron a Nelson Mandela ir al funeral de su hijo. Dos acontecimientos muy tristes. Pero cuando salió de la cárcel, un periodista le preguntó a Nelson Mandela qué significó para él durar esos 27 años en prisión. Y él, mirándolo a los ojos de manera segura, penetrante, revelando el alma, le dijo que la prisión es un estado mental, que él nunca estuvo preso, que él siempre fue un hombre libre. Con estos ejemplos, quiero señalarte la importancia de la construcción del liderazgo, de los valores, de los principios en el desarrollo organizacional, en la empresa, de inculcar el ejemplo, de que van a librarse batallas, de que vamos a tener situaciones personales difíciles. Steve Jobs, ahora mismo recuerdo, construyó una gran empresa, Apple, y a los 30 y pico de años, 31 años de edad, a Steve Jobs, él buscó un consejo para poder lograr la gobernanza de la empresa. Y ese consejo entendía que él necesitaba delegar la función del liderazgo de la dirección estratégica de la empresa Apple a alguien que tuviera mejores capacidades. Y él estuvo convencido y buscaron a una persona que había trascendido en múltiples áreas. Al final, ¿qué pasó? Lo que pasó al final fue que esa empresa no logró mantener los estadios de liderazgo y que Steve Jobs lo botaron de la empresa. Oigan esto, señores, el creador de una visión, de una actitud correcta, de principios de innovación, de emprendimiento, lo botaron de Apple. Y pasó un tiempo, de nuevo, el manejo de la inteligencia emocional, el manejo de la adversidad. Retomando entonces la línea de la estructura de esta disertación, entonces tenemos que entender que la alta gerencia, la gerencia moderna, tiene componentes esenciales hoy en día para hacer posible ese desarrollo organizacional. El factor de la planificación es esencial. Y yo en mi maestría, se lo comento con toda la modestia, en la maestría que pude hacer, encontré un profesor vietnamita, Thach Nhat Cho, excelente en materia de planificación. Y le dije, profesor, yo necesito una descripción de lo que es planificar que me permita transmitir en mi país la importancia de esta herramienta para el mundo empresarial o de las políticas públicas. Y él me dijo como definición, planificar es reducir la incertidumbre. O sea, no va a haber desarrollo organizacional, que es la manera como miramos en el tiempo nosotros, el que nuestra empresa, de las que somos parte, nuestro emprendimiento, va conquistando mercados, va creciendo en los espacios, no solamente el número de personas, porque hoy la tecnología nos apoya para hacer más eficientes las operaciones, sino fundamentalmente en un mundo de incertidumbre. Nosotros necesitamos entonces ejercer un proceso de planificación. ¿Cuáles son los componentes más esenciales del éxito directivo hoy visto de la gerencia moderna? Es que todo comienza dentro de una estrategia. Y yo quiero invitarles a ustedes a un debate en este mundo académico. Hace tiempo que la planificación estratégica, con el respeto quizá de algunos de los profesores de ustedes, es un concepto obsoleto. Hoy se habla del plan maestro de desarrollo organizacional, porque se da un problema de origen en el concepto de planificación estratégica. Es que la acción de planificar no produce estrategias, planes, acciones que pueden estar orientadas a planes, objetivos generales, objetivos específicos, actividades y tareas. La estrategia es el inicio del todo, yo le llamo el génesis del desarrollo organizacional, porque la estrategia es lo que mejor va a explicar tu éxito. Y si quieren conocer y ampliar más sobre este tema, el principal autor de esto es Michael Porter. Yo sé que ustedes han tocado estos temas
las fuerzas que están en el mercado, que son de las teorías de negocio de Michael Porter. Pero para mí el principal aporte de Michael Porter es el tema de la estrategia, porque señala estos componentes que quiero dejarle hoy como mensaje a ustedes. Para diseñar, redactar y conquistar el éxito en el mercado, de la industria que sea, dice Michael Porter que una estrategia tiene que tener los siguientes aspectos. Ofrecer algo único, que nadie esté en capacidad de ofrecer y que obtengas una rentabilidad superior en el tiempo. Les repito, porque ahí está el core más importante del éxito hoy en día, del desarrollo organizacional y de cualquier éxito. Ofrecer algo único que nadie esté en capacidad de ofrecer y que obtengas una rentabilidad superior en el tiempo. Sobre esa premisa debes de redactar, construir y diseñar tu estrategia. Yo les voy a poner un ejemplo para que sea más práctico poder asimilar esta descripción de Michael Porter. En Suiza, la cadena de hoteles Swiss Hotel estaba preocupada, esa empresa, un hotel de Suiza como país, porque en Suiza en ese momento la industria turística estaba muy competida. Dígase que no había muchos elementos diferenciadores de valor agregado para que un usuario o un prospecto, dígase un turista que ya es cliente o un potencial turista, a la hora de elegir qué hotel reservar, no había diferencias. Digamos que las calidades eran similares. Digamos que la experiencia era similar. Digamos que el precio inclusive trataban de competir en precio para ver si conquistaban más turistas unos que otros. La competencia siempre se da, obviamente en un ambiente donde no se aplique, vamos a decir, una competencia desleal, que tú tengas subsidio del gobierno o que te permitan ciertas condiciones y no te permitan competir en igualdad de condiciones. Pero ¿qué sucedió? Que esa cadena, Swiss Hotel, decidió entonces participar en un summit de negocio y participó y tuvo la oportunidad de compartir con Michael Porter. Y escucharon esta definición de la estrategia, que es ofrecer algo único que nadie esté en capacidad de ofrecer y que obtengas una rentabilidad superior en el tiempo. ¿Qué significó? Que lo abordaron en el momento del coffee break y como ejecutivos, los dueños de la cadena Swiss Hotel de Suiza, le preguntaron que cómo podían implementar una estrategia para su hotel en una industria altamente competitiva, que no podían competir en precio ni en calidad porque no habían aspectos de diferenciación de valor agregado de una empresa a otra. ¿Qué sucedió, señores? Él les sugirió que podía darle una consultoría, les acompañó un mes después, visitó precisamente la cadena de hotel, hizo un estudio de clima laboral, detectó que habían condiciones saludables, sinergia de equipo, había productividad, hizo un estudio de mercado para ver el posicionamiento, determinó que había un ambiente competitivo y al final les sugirió, para no cansarlo ustedes, que contrataran a Giselle Solás. Giselle Solás es una consultora, una PhD, Philosophy Doctor, experta en aromas. Oigan esto, lo interesante de esta historia. Una consultora experta en olores para que le pudiera hacer una fórmula al hotel, pudieran patentizar ese olor y ya tenía una primera característica de la fórmula del éxito para tener una estrategia. Ofrecer algo único, porque iba a estar patentizado, que nadie esté en capacidad de ofrecer. Ahora, ¿qué quedaba? Ver si iba a obtener una rentabilidad superior en el tiempo. Giselle Solás comenzó a caminar las calles de Suiza, a oler el franco, el olor del dinero, fue inclusive a viñeros, a ver esa experiencia de marca y al final, en síntesis, después de algunos meses, fue al hotel y le llevó una pócima, para llamarlo de alguna manera divertida. Y a través de los conductos del aire acondicionado del hotel, en pequeñas dosis, en todo lo que es la experiencia del hotel, de un usuario, cliente o prospecto, vivían una experiencia que le impactaba el sistema límbico del cerebro. En el sistema límbico están las emociones y ese olor transmitía bienestar, felicidad, una sensación de abundancia, todo lo que procuraba el objetivo de poder ofrecer algo único. Como estaba patentizado, nadie podía
revelar ese tema y entonces vimos con el tiempo en el estudio que nos citaba Michael Porter que ese hotel generó una diferencia competitiva, logró un liderazgo en esa industria y la rentabilidad superior en el tiempo se pudo experimentar. Esto en el mundo de la gerencia se conoce como el estudio de la neurociencia aplicada a los negocios, el neuromarketing. Yo creo que es importante que ustedes amplíen este tipo de temas, porque son los aspectos diferenciadores, ustedes que son profesionales de clase mundial, que están en una experiencia universitaria, con calidades impresionantes de sus profesores, que están expuestos al uso de la tecnología, es importante que amplíen el tema de lo que es crear en una industria, en un negocio, una experiencia de marca, basado en los estudios de la neurociencia, de lo que es el neuromarketing. Esos aspectos van a ser diferenciadores, porque no habrá posibilidad del desarrollo organizacional si no es sobre la base de ese componente de la planificación. No habrá posibilidad del desarrollo organizacional si no es sobre la base de los aspectos más actuales de lo que es hoy en día la gerencia moderna, de la innovación en un mundo altamente competitivo. Y eso al final le va a dar también un respaldo al país en donde estamos, en una economía abierta, en el mundo de la globalización, donde con el uso de la tecnología, de la conectividad y muchas herramientas que están ahí en la aldea global, usted pudiera emprender un proyecto y salir a conquistar mercados internacionales, siempre que tome en cuenta el ejercicio de la planificación y que no solo se quede en el aspecto de la visión. Hay una misión que ustedes conocen, que yo la explico de la manera siguiente. La misión es el vehículo en el que nos vamos a montar para llegar a esa meta, a esa foto del futuro. Y si es el vehículo, entonces, ¿qué tipo de vehículo será? Un todoterreno, es un medio de transporte, pudiera ser inclusive un caballo, porque pudo ser el mecanismo que usted eligió, pero será ese medio de transporte el más eficiente para llegar a tiempo y tendrá los componentes importantes para hacer posible la victoria que procuramos en este mundo tan competitivo. Por eso, visión, misión, los valores, no tengo que ampliarle. Es un conjunto de principios que deben ser aceptados con todos y los que somos parte de una familia. Ahora bien, otros aspectos esenciales de lo que es precisamente la gerencia moderna, el liderazgo, yo creo que es bueno que podamos ponerlo sobre la mesa, siempre que querramos lograr el desarrollo organizacional. Este es un aspecto esencial que les quiero compartir porque en la introducción les hice referencia a ese libro, Empresas que Perduran, y las empresas, dice Peter Drucker, el padre de la gerencia moderna, creador de lo que se conoce como la ciencia del management, dice que lo más importante de las organizaciones son las personas. Y dice también que sería el peor liderazgo, o sea, el antiliderazgo de la peor clase, que usted se vaya de la empresa, la compañía colapse. Eso pasa también en muchas organizaciones, donde tenemos un liderazgo que ha hecho sostenible la empresa, ha tenido crecimiento, pero él es el secreto de la empresa. Entonces él no fue capaz de reproducir el liderazgo. Por eso es esencial que el día que no estés, y esta vida es finita, hayas dejado un legado. En el liderazgo es importante el tema del legado. Y por eso hay muchas empresas familiares que requieren un mecanismo de transición para ver cuando el padre se retira. No necesariamente que el padre muera. Por ejemplo, en el este, donde están muchos de ustedes, el Grupo Punta Cana ha hecho un proceso interesante de transición, de poder delegar en una nueva generación el liderazgo del Grupo Punta Cana. Si usted entra a YouTube, va a encontrar entrevistas del señor Frank Rainieri explicando cómo se creó esto. Y no fue sobre la base de un capricho, no fue porque su hijo era quien estaba llamado a heredarlo. No, fue precisamente por las competencias que se crearon. Por eso, otro factor esencial del correcto proyecto de desarrollo organizacional son las habilidades blandas, la sensibilidad, la empatía, eso que nos hace mejores seres humanos. Porque óigame que se encontró, le voy a dar algunos datos para ir creando un poco de cultura organizacional. En un estudio de la Universidad de Harvard para identificar cuáles son los elementos más importantes de las empresas que perduran, se determinó, oigan esto,
una enfermedad en sus ejecutivos que se llama la procrastinación. Procrastinar es aplazar, es dejar para mañana. Entonces, el ejecutivo de hoy, el empresario, el emprendedor, el miembro de un equipo, que sea un equipo que procure tener resultados, lograr metas, es importante que tenga un ejercicio claro de tomar decisiones. Y lo que se encontró en ese estudio de clima laboral para el desarrollo organizacional de las empresas fue que los ejecutivos tenían una crisis en la toma de decisiones porque no aplicaban una de las importantes referencias de Stephen R. Covey en su libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, que es hacer primero lo primero. Es un hábito importante, pero hacer primero lo primero es hacer lo que es verdaderamente importante y no urgente, porque cosas urgentes tenemos todos los días. ¿Cómo determinar qué es urgente? El plan de negocios, la planificación, las metas, los indicadores. Por eso para mí es esencial en la construcción de productividad, en el tema del liderazgo y del equipo, y como una herramienta que aprendí en mi certificación con el doctor Peter Drucker, aprendí esta máxima que usted nunca puede olvidar. La gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno desea. Los planes son un conjunto de anhelos, son deseos, son enunciados, son metas con fechas. Pero si no hay una estructura de management, de supervisión, entonces sobre la base de esa égida muy práctica que le estoy regalando a ustedes en este conversatorio hoy, la gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno desea. Es importante que lo tomen en cuenta. Sobre la base de esa síntesis, tenemos que ejercer un sólido liderazgo que también tenga otros factores importantes que se han estudiado en el desarrollo organizacional. Tiene que ver con la responsabilidad social corporativa. De nada sirve una empresa que tenga éxito material, que sus empleados estén bien, pero su entorno no sea esta empresa amigable con el entorno. No solamente me refiero a los aspectos del medio ambiente, que están contenidos inclusive en unas épocas después de la etapa industrial del informe Brundtland, que hacía referencia a la necesidad de hacer el mundo más sostenible. Estamos destruyendo la naturaleza. Sino que esa empresa también se comprometa con aspectos de la seguridad, con el aspecto de que en el entorno sea ergonómico, sea amigable, sea accesible. Por eso es esencial que ustedes tomen en cuenta cuando estén ejerciendo ese liderazgo todos los aspectos que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa. Sí, al final les quiero invitar a ustedes a emprender, a ustedes comprometerse con sus sueños, a ustedes atreverse a dar un paso al frente, a entender que la mejor forma de construir liderazgo es ejerciéndolo y que el liderazgo es una responsabilidad. A comenzar a identificar en qué áreas podemos nosotros emprender si hay una aldea global. Yo quiero invitarle a que sean emprendedores, a que den el paso al frente, porque eso inclusive como política pública en el diseño del Estado. Yo recuerdo cuando leí el libro La sociedad postcapitalista del doctor Peter Drucker, que hacía referencia junto en ese momento a Alvin Toffler, que precisamente en su libro La tercera vía señalaba cuál era el futuro, el advenimiento al que nosotros como humanidad estábamos llamados. Y es importante este aspecto como último componente a señalar con ustedes, porque hemos tenido etapas donde la generación de riqueza, una etapa agrícola, después lo que generaba la riqueza eran los procesos industriales. Y un impacto importante en ese proceso fue Henry Ford, el Fordismo. Poder identificar los procesos para poder sacar una producción en masas, organizada, replicada, con la excelencia, con un estándar de calidad. De ahí se derivó en el mundo de la administración un gran momento que fue Joseph Juran. Es el padre del concepto de la calidad total. Y este hombre le aportó a la administración y al mundo del liderazgo, de la gerencia, aspectos esenciales, porque la calidad es un componente vital. No obstante, ¿cómo llegamos a converger la economía con el mundo de la administración? Tiene que ver con el 80-20, Vilfredo Pareto. Quiero hacer un poco de referencia en estos últimos minutos a ese aspecto para señalarle la visión que tenía Peter Drucker y el mismo Alvin Toffler, porque aquí hay un componente esencial en la historia de la administración. Vilfredo Pareto
nos aportó el tema del 80-20, la ley de Pareto, 80-20. Pero esa era una ley, Vilfredo Pareto es un economista, no era una gente asociada a temas administrativos, que estaba estudiando que el 80% de la riqueza que se generaba se quedaba en el bolsillo del 20% en las comunas y que el 20% era el que tenía la capacidad de poseer el capital, de poseer y demás. ¿Qué les quiero decir? En ese sentido, les quiero indicar a ustedes que se trajo al mundo de la administración para identificar cuáles son los aspectos más importantes en la construcción de una empresa, cuáles son los aspectos esenciales para identificar qué es lo que genera la riqueza en una empresa o en un país. Entonces, se descubrió que el 20% de nuestras acciones en administración genera el 80% de los resultados. Casi estamos abriendo las preguntas para que ustedes en estos últimos 18 minutos que nos restan nos puedan hacer algunas preguntas, pero quería dejarle bastante claro, antes de que nuestro profesor entre de nuevo, nuestro hermano Carlos Peralta, que ustedes jamás olviden esos componentes. El tema de la inteligencia emocional, el aspecto de que la gente hace lo que uno inspecciona, no lo que uno desea. El componente de que traer al mundo de la administración la ley de Pareto, el 80-20, tenemos que identificar cuáles son los mínimos que nos generan el máximo de los resultados. Que inclusive el doctor Peter Drucker dice que los recursos tienen que ir a donde están los resultados. Por eso tenemos que hacer eficiente este proceso. El desarrollo, en síntesis, organizacional va a depender de ejes estratégicos, de un ambiente correcto, de un clima laboral adecuado y de factores externos también que son parte de un estudio en el modelo. En qué economía estamos, cuáles son las políticas públicas del Estado. Pero al final, tanto Peter Drucker como Alvin Toffler pronosticaron de que íbamos a llegar al estadio de la sociedad que se conoce como la sociedad del conocimiento, donde las empresas invierten en investigación y desarrollo millones de recursos para poder identificar cuáles son precisamente esas variables del futuro que nos harán posible conquistar mercados. En esa síntesis, yo quiero pedirle al profesor Carlos que entre de nuevo y que podamos abrir las preguntas que ustedes nos tengan. Carlos, ¿ha sido aburrido? No. ¿Le ha gustado? Realmente yo entiendo que ha sido una gran conferencia para nuestros estudiantes de monográfico. Y entiendo que vamos a abrirle los micrófonos al máster, le vamos a pedir que abra los micrófonos para que hagan sus preguntas, levantando la manita. Vamos a ver. Vamos a ver si Miguel Alexander se motiva. Vamos a ver. Mariana. Miranda, por favor, ¿cómo está? Sí, buen día, Miranda Reino, saludos. Hola. Hola. Mi pregunta es, al momento de usted emprender como líder, ¿cuál fue su mayor temor? Wow, me impactó. Muy buena pregunta. Mira, hay algo que referí de la inteligencia emocional, e inclusive Mandela le preguntaron si sintió miedo y dijo que sí, que el miedo es humano. En términos personales, yo tengo la suerte de ser hijo de 2 maestros y mis padres, que estuvieron siempre muy conscientes de crearle, edificar en nosotros sus hijos una estructura de no tener miedo. Mira cómo lo superé desde niño. Yo recuerdo como que a la edad de 5 años, en el Parque del Este, cerca de donde vivíamos, en la zona oriental en ese momento, yo corriendo en el parque me caí. Oye esto. Y cuando me caí, mi padre, que me escuchaba llorando, en vez de ir a generar quizá empatía o a ñoñarme, me dijo firme. ¿Entiendes? Yo como que sentí un mensaje al cerebro interesante. Todos los viernes mi padre nos llevaba a nosotros, el profesor Ramón Morrison, a nosotros al Parque del Este y vivíamos una experiencia. Bueno, el próximo fin de semana cuando me caí, yo volví a escuchar a mi padre que me dijo firme. La 10ª vez que me caí, yo mismo dije firme y le mandaba entonces al cerebro un mensaje. Entonces, en la construcción de lo que somos, en mi caso, yo hace rato que perdí el miedo. Nunca tuve miedo a fracasar y fracasé muchas veces. Dice Sir Winston Churchill que el éxito es avanzar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Dígase en síntesis, claro, el miedo es humano, pero yo estaba, gracias a Dios, edificado sobre la base de no tenerle miedo a nada,
a los fracasos y he quebrado muchísimas veces iniciativas de negocio y vuelvo y me pongo de pie. No me ha ido tan bien como el profesor que acumula una gran riqueza. Bueno, Dios lo oiga, Dios lo oiga. Muy bien. Enerolisa, por favor. Hola, muy buenos días, compañero y maestro. Hola. Buenas. Desde el inicio hemos estado hablando acerca de lo que es el liderazgo, cómo liderar y de la inteligencia emocional, pero usted tocó un punto que me gustó bastante y me gustaría que hablar un poco más acerca de lo que es el neuromarketing, que está muy en boga en estos últimos tiempos. Excelente. Mira, precisamente los avances de la ciencia, y recuerden que ahorita yo comentaba que las empresas hoy hacen inversiones en investigación y desarrollo, pero en los avances de la ciencia, la neurociencia como tal, que no soy médico, no quiero como ir a pisar en un terreno que no sea adecuado, porque inclusive la dama que es dueña de mi corazón es doctora y después me dice, te pusiste a decir que tal cosa de medicina, entonces prisca, no me voy a entrar en el mundo de la medicina como tal. Pero el estudio del cerebro para la toma de decisiones, ese mundo de la neurociencia se trajo a los negocios e inclusive todo lo que hemos nosotros escuchado de la psicología del color. ¿Por qué a un empaque le ponen un color X o Y? ¿Y qué significa ese color? La ergonomía, el tipo de producto, la experiencia, lo que le cité del tema del olor, esa experiencia de marca, todo esto tiene que ver con el mundo de lo que es el neuromarketing. Yo creo que es importante inclusive algo jocoso que se llama el acceso ocular. Que tú haces una pregunta, y si lo haces con tus hijos, los que tengan hijos, y le dice a tu niño, si tú crees que está hablando mentira, le pregunta hacia dónde mire. Si mira hacia arriba o a la derecha, tiene un significado. Si mira hacia abajo o a la izquierda, tiene un significado. Si mira inclusive hacia abajo y a la derecha, significa que está consultando los sentimientos. Hay sonidos interiores. O sea, todo esto es importante dominarlo y la invitación es que usted pueda ampliarlo. Yo le voy con el profesor a mandar algunas lecturas que tiene que ver con el neuromarketing, pero hay muchísimo del lenguaje corporal, tiene que ver con el neuromarketing, lo que se conoce como el body language. Y eso está muy vinculado también a la comunicación efectiva. Sepan algo, el 75% de la comunicación es el cuerpo, los gestos, y solo un 15, un 20% es la voz. Es interesante todo esto del body language, o sea que hasta ahí le dejo un poco la curiosidad para no darle la clase completa. Así es, así es. No, hasta ahora no ha tenido desperdicio su conferencia. Vamos a ver, Yuraime. Nos está escuchando bien, Yuraime. Yo quería saber si entre los componentes la disciplina no sería un factor. Sí. Bueno, ¿me escuchas? Sí, capté la idea del tema de la disciplina. Él hace referencia, bueno, ayudando un poco al tema de la conectividad, te amplío. Yo tengo una fórmula del éxito. Obsesión, disciplina y método. Entonces, tú has hecho referencia a un componente importante, porque siempre la disciplina va a vencer la inteligencia, dijo Albert Einstein. Entonces, se los repito, obsesión, disciplina y método. Yo creo que es importante el tema de la disciplina porque una persona que no es organizada, que no tiene el cumplimiento del horario, que no paga el tiempo, vamos a decir la milla extra, son factores importantes. Pero también una persona que no esté obsesionada con un objetivo, con una meta, pero al final con disciplina y con obsesión y sin método no se alcanza nada. Yo siempre digo a mi equipo de colaboradores, que son excepcionales en la oficina, que hay una ciencia detrás del sí. Vuelvo y caigo a la neurociencia, porque hay factores, inclusive nosotros, para que ustedes lo vean de manera muy práctica, hacemos campañas telefónicas. Entonces, lograr el sí por teléfono, hay una serie de estructuras de mensaje, de palabras claves que tú tienes que ir repitiendo para que el cerebro se condicione y al final te diga sí. O sea, cuando Prisca, mi señora, me pidió amores y me enamoró, que no fue lo que le pasó al profesor, ella me aplicó eso, yo lo aprendí de ella.
Porque al final, después de pedir mi amor, me fue como durmiendo y al final tuve que decirle Lo que pasa, sí, maestro, Patricia. es que usted la condicionó para que, ¿Es verdad? ella, sí, para que ella le dijera a usted para que usted le diera el sí. Entonces era Muy una bien. manera jocosa de explicarle que hay una ciencia detrás del sí en la seducción de un cliente, en la conquista de un mercado y de convencer a la gente. La disciplina es importante. Muy bien. Vamos a ver la dama que tiene la mano levantada, Nairobi. Miosotti. Miosotti, perdón. Miosotti Hernández. Profesor, esa gente de allá son guapas. No, con valores es su nombre. Miosotti, cuéntame. Así es. Buenos días, maestro y compañeros. Mi pregunta es, ¿cómo podemos evitar que los colaboradores no tengan miedo emocional? Ya que usted hace unos momentos atrás dijo que parte de nuestro cuerpo, el 15%, es nuestra voz. Mira, todo lo que tenga que ver con el miedo, yo creo que responde para ser responsables a un plan que debe de integrar la empresa, a tener una unidad de psicología, a tener una unidad que dé asistencia, a que sea una unidad que inclusive con test podamos medir el nivel de índice de inteligencia emocional que tenga una empresa. Y no solamente detectarlo, hacer planes para suspender esos miedos. Le cuento, en uno de los talleres que doy, detecté una herramienta para superar el miedo. Por ejemplo, a la gente no le gusta delegar. No le gusta delegar, pero eso inclusive es tan interesante que en el taller que doy de inteligencia emocional, trabajo en equipo, hacemos un ejercicio que sacamos a las personas del salón y lo llevamos a un parque. Imagínense en el hotel tal, entonces de repente hay un parque al frente y le vendamos los ojos y ponemos a que uno de los compañeros sea el que le conduzca por el camino. Muy bien. Ustedes no se imaginan la cantidad de ejecutivos nacionales e internacionales de las experiencias que hemos tenido que tienen pánico a dejarse guiar. Yo creo que ese aspecto es esencial. Pero evolucionó el taller, porque entonces le pusimos el componente de la ética y la integridad, en donde ya no le dábamos nosotros para que la cinta para que se cubran los ojos, sino que le decíamos cierre los ojos. Muy bien. Entonces ya estaba en usted la decisión de tener la integridad de que si su compañero lo iba a guiar, usted iba a cerrar los ojos. Pero después evolucionó también el taller, donde la gente no te llevaba de la mano, te iba indicando, cuidado, hay un obstáculo. Y todo eso le fue creando herramientas. Nunca olvido, nosotros capacitamos todos los empleados de Server, una compañía que da servicios a JetBlue. O sea, todos los empleados de JetBlue, de esa empresa de viajes, nosotros en República Dominicana lo capacitamos. Y recuerdo que había una joven que tenía miedo a las escaleras eléctricas. Y a mí me tocó hacer el taller y la tipa estaba llorando para subir en el aeropuerto por una escalera eléctrica. Y yo me le acerqué y le dije, mire, es el profesor, confíe en mí. Y logré persuadirla. Y sobre la base de esa experiencia, yo no estoy diciendo que es un acto de magia. Yo le estoy diciendo que hasta como terapia le funcionó al sentirse acompañado de un hombre elegante, con un buen perfume, superó el miedo, subió la escalera eléctrica y desde ese día me confiesa que puede montarse en cualquier escalera eléctrica. No todos los días usted se va a encontrar con una mezcla como yo de Vin Diesel, Kobe Bryant y Michael Jordan. Próxima pregunta. Muy bien, maestro. La conferencia está interesante. Vamos a dar 2 oportunidades más para que vayamos cerrando Sí, claro nuestra que sí. magistral conferencia con nuestros estudiantes. Luz, tiene la palabra. Muy buenos días. Buenos días, Luz. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos implementar una estrategia ligada a habilidades blandas? Bueno, Me gustaría que me explicara eso. excelente. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Yo creo que eso es importante porque estamos hablando de un programa de formación. Cuando nosotros hablamos de ello, inclusive ayer tuve en comunicación con una amiga psicóloga, Silvia, brillante, varias maestrías. Yo le decía a ella, ven acá, ¿cómo en el país se puede implementar un proyecto que transforme todo esto de los feminicidios? Y señores, es sorprendente, esto debe de comenzar en la educación inicial de nuestros hijos. Inculcarle esos principios de la seguridad. Era tan impactante lo que ella me decía, Silvia Patricia, que ella inclusive me dijo, decirle a un niño un no
y dejarlo, mira, pórtate bien, te estoy dejando aquí con tu abuela, pórtate bien, eso lo condicionaba y comienza a edificar una transformación en el individuo. Entonces, todo esto de las habilidades blandas deben de iniciar en un proyecto de educación inicial para el país. Pero digamos que llegamos a la realidad y que estamos ya en la empresa. ¿Cómo nosotros podemos diseñar estrategias para poder modificar eso? Todo debe de comenzar por un diagnóstico. ¿Cuáles son los tipos de personalidad que están contenidos en tu equipo de trabajo? Porque hay gente que son kinestésicas. ¿Qué es ser kinestésico? Una gente que necesita que le toquen. Una palmadita en el hombro, esa gente lo espera. Pero hay otras personas que son auditivas. Entonces, los tipos de personalidad, les invito a que usted busque en Google, tipo de personalidad. Porque en función del tipo de personalidad es el abordaje de la persona. Así es. Entonces, por eso les invito a que usted identifique si va a implementar en su programa de desarrollo organizacional, estudios de clima laboral, detectar quiénes son las personas que componen mi empresa, cuáles son los tipos de personalidad que tienen, y cada tipo de personalidad lleva un abordaje. Entonces va a llevar ahí un plan de formación hacia algunos temas de habilidades blandas. Muy bien. Maestro, nosotros en nuestra conferencia, si la participación ha sido masiva, vamos a darle un palmar. un par más. No. Sí, hombre, sí. Vamos a dar 2 oportunidades. Pero Tres. el maestro se compromete Sí. a que me puedan enviar las preguntas. Ah, no, claro que sí. Y así ustedes responden las que quedan pendientes. Sí, perfecto. Vamos Dos a más. ver, Maridelis, por favor. Hola maestro, buen día. Hola, buenas. El licenciado hablaba del tema de la procrastinación, me llamó mucho la atención y me gustaría saber qué usted sugiere para evitar o salir de ese bloqueo o enfermedad, por ponerle un nombre, así llamarlo. Claro. Mira, muy buena tu pregunta, y recuerdo cuando he dado los diplomados de alta gerencia que les oriento a los ejecutivos que participan a lo siguiente. La mejor forma de resolver el tema de la procrastinación, que es aplazar, dejar para mañana, es hacer un uso de un concepto que viene de la economía, que se llama el costo de oportunidad. Lo voy a ver con este ejemplo físico aquí. Imagínese, para traerlo de la economía, que usted tiene que tomar una decisión de si comprar esta botella de agua o comprar este libro, fuera de que existan temas de presupuesto. Entonces, cuando usted decide el agua, hágalo sobre la base de que estás perdiendo menos en esa decisión. Llevado esto al tema de la crisis que tienen los ejecutivos de tomar decisiones, haga el ejercicio de abstracción de que usted haga una lista de 10 cosas que tienes que hacer en esta semana. ¿Cuál hacer primero en función de que al tomar esa decisión estés ganando más productividad, eficiencia, o está asociado con la meta de la empresa? Por ejemplo, si es que estás muy cerca del cierre de mes para generar las ventas que te propusiste, la decisión no puede estar asociada a largo plazo. De las 10 cosas que tiene que hacer es salir a cerrar con puntos positivos la rentabilidad de la empresa. O sea que, en síntesis, la herramienta para poder mejorar el tema de la procrastinación está asociada a hacer una lista de lo que es urgente, de lo que es importante, y aplicar el costo de oportunidad. Muy bien. Miguel. Miguel, tiene la palabra. Tiene que habilitarlo, exacto. Perfecto, maestro. Cuéntame, Buenas Miguel tardes. Alexander Páez. Yo tengo una pregunta volviendo al neuromarketing. ¿Qué otra herramienta usted recomienda utilizar? Usted está evitando algo. En el liderazgo. Mira, aunque hubo Dios sabe. un ruido, parece que se habilitó. Por el favor, sonido de alguien apaguen sus más. micrófonos. De Isono. Sí, yo sé está- que no se le baja la nota. Sí, te respondo ahora, Miguel. Bueno, Miguel, dentro del No neuromarketing, tengo un sistema. vinculado al tema del liderazgo, yo lo que te puedo a ti recomendar, si son herramientas importantes a donde tú deberías de enfatizar, es el tema del lenguaje corporal. Yo creo que eso, porque lo otro puede ser inclusive más complejo, si es el diseño de una estrategia aplicando neuromarketing para conquistar un mercado, lanzar un producto, va a requerir de otros aspectos. Si vas a lanzar una marca, cuál es el nombre, el empaque, el color, hacer grupos focales, focus group, antes de lanzar ese producto. Pero quisiera basarme en orientar que ustedes hagan un esfuerzo de estudiar mejor todo lo que es el body language, la comunicación corporal.
¿Por qué? Porque cuando interactúas con otro vas a poder tener la herramienta de saber qué te está diciendo su cuerpo en el cierre de las ventas. Creo mucho en el área de incrementar las ventas, poder capacitar a los equipos de ventas en el tema del manejo del lenguaje corporal, para poder identificar cuando un cliente o un prospecto no se siente cómodo, si tiene los pies cruzados a la hora de usted llegar a una presentación de un producto, eso significa cierre. Imagínese, si tiene los brazos cruzados, poca apertura a lo que tú le vayas a decir. Entonces, mecanismo de persuasión para ir creando el ambiente cuando ese cliente o ese prospecto ya no tiene los pies cruzados ni los brazos cruzados, entonces tú estás influyendo. En síntesis, tener la habilidad de interpretar lo que te está diciendo su lenguaje corporal, el del otro, y cuidando lo que tú estás proyectando como imagen, como ejecutivo, empresario o vendedor. Muy bien. Maestro, vamos a tener que culminar con nuestra conferencia en el día de hoy. Carlos. Hay varias personas que tienen la mano levantada. Me pueden hacer la pregunta a mí directamente y yo se la hago llegar al maestro y yo sé que él con gusto la va a responder. Yo sé que usted tiene una agenda muy apretada y sacó el tiempo para trabajar con nuestros estudiantes de la Universidad OIM de Psicología Industrial del monográfico de la Romana. Fue un placer para nosotros tenerlo aquí como siempre y realmente esos conocimientos que usted ha transmitido a ellos ha sido de gran beneficio. Yo quiero simplemente, Carlos Peralta, agradecerte a ti, decirle a ellos, no siempre uno se encuentra con un profesor que tiene esa vocación y una sólida formación, que hace uso de lo que se conoce como el networking, es aprovechar las relaciones personales que tienes para hacer un mundo mejor y en este caso su clase mejor. Para mí es un privilegio la amistad que tengo con Carlos y siempre que usted, que es un amigo, que respeto, que valoro y un gran profesional, toque nuestra puerta, aquí estaremos para servirle siempre, hermano. Muchas gracias. Bendiciones, viejo. Amén. Un placer y un placer que todos ustedes hayan participado en nuestra conferencia. Pasen un feliz resto del día.